Segunda parte, módulo 2, de los antecedentes históricos. Vas a ver en el módulo 1 que triunfa la guerra de independencia. Bueno, en el módulo 2 vamos a ver cómo se inicia el proceso de reorganización de un gobierno. El armar un gobierno no significa que le va a ir bien a todos, solo significa que se está iniciando un nuevo proceso. Si el proceso se inicia tomando en cuenta las necesidades y los intereses egoístas pero naturales de un grupo, probablemente va a ser un gobierno egoísta. Le va a tomar un tiempo a la sociedad ser representada o no lo va a lograr. Eso es una lógica de la política. México empezó a organizarse por medio de las juntas de notables. Las juntas de notables eran una serie de representantes de grupos de poder. Grupos evidentemente que tenían que ver con los españoles que habían llegado siglos atrás y ya tenían descendencia, y los españoles recientes. ¿Cómo se llegó a esto? La paz en nuestro país, después de la guerra de independencia, se logró porque en España el rey perdió su poder absoluto, no porque aquí hubiéramos triunfado solamente. En realidad fuimos el último país en lograr una estabilidad en su guerra de independencia en toda América Latina. ¿Por qué lo fuimos? Porque pues nosotros teníamos mayor cantidad de densidad de intereses en relación a que estamos mucho más cerca de los Estados Unidos y mucho más enfrentados a las potencias europeas. Estamos en línea con Francia, con España, con Portugal en el Atlántico. Entonces eso hacía que nosotros tuviéramos mayor complejidad y no llegamos a una paz absoluta, sino hasta que el mismo rey español dijo: yo ya no me voy a meter y ustedes organícense. Y entonces logramos establecernos correctamente en nuestra paz posterior a la guerra de independencia. Pero viene el proceso de formar un nuevo gobierno. El gobierno es como cuando llegas a un acuerdo con una persona. Tú tomas decisiones, pero tienes derecho a hacer esto, y se pone un reglamento. Bueno, el reglamento se llama Constitución, y aquí había que hacer ese proceso de la Constitución. Y entonces se fueron dando todos los pasos de 1821 a 1824, en que se creó la primera Constitución, que a final de cuentas trataba de formar un gobierno tipo monarquía. Y ese fue el riesgo que nosotros enfrentamos. Estábamos repitiendo la monarquía, pero ya sin un monarca. ¿Qué son los monarcas? Aquellos reyes europeos a los que nos estábamos refiriendo en el módulo anterior, que nos gobernaban, pero que descendían del linaje o la herencia genética, pertenecían a la familia de Carlomagno, quien había sido investido como rey, como emperador, por un papa. Al haber sido investido por un papa, se decía que Dios lo había elegido a él. Y después de eso, un montón de ideas románticas acerca de los reyes que eran elegidos por Dios, intocables, de sangre azul, una serie de cosas que hoy en día entendemos de forma vulgar, común, a través de las películas o las series de televisión. Pero esta monarquía pues sí venía del que originalmente había hecho el proceso de ser investido por la Iglesia Católica. Este intento mexicano de poner un monarca a la mexicana, pues evidentemente no tenía una bendición directamente de Dios, por lo tanto no podía tener un futuro igual al que tuvieron las monarquías. Sin embargo, lo intentaron, hicieron una constitución que era católica, que era promonárquica, y además, junto con el monarca, había un montón de parientes suyos, de amigos suyos y escogidos suyos que tenían puestos importantes y que solamente ellos, si tenían carta del rey, podían hacer negocios. Entonces querían mantener sus privilegios económicos o sus negocios. O sea, a final de cuentas, si yo puse una hacienda y tengo 200 años que mi familia la tiene asignada por el rey, bueno, ya no hay rey, pero quiero tener una forma de gobierno que diga que solamente los que tenemos estos papeles anteriores. Esto sigue siendo algo que nosotros le vamos a llamar conservadurismo, o sea, la forma de intentar conservar los privilegios. No es la definición primera que vas a encontrar en cualquier libro, pero es una forma sencilla de asociarnos a lo que sucedió después. Sobre todo que hay allí el germen del conflicto entre conservadores, que querían conservar, y los liberales, que querían liberarse, o que podemos llamar que el movimiento liberal, ya no de definición un poquito más estricta y no de primer contacto como estamos haciendo ahorita. Los liberales eran aquellos que
tenían ideas no monárquicas para establecer repúblicas representativas. La monarquía duró de la época de Carlomagno, por ahí del año 1100 en adelante, hasta el año 1800 en forma estable, pero antes de eso la historia de la humanidad no tuvo ese tipo de monarquías. La democracia griega había sido eso, una democracia, el pueblo gobernaba. Bueno, aquí se estaba intentando regresar a ese concepto clásico de la monarquía, quitarla completamente y ponerla a través del poder del pueblo. Ese esfuerzo lo encarnaron los liberales. Los liberales también tenían que ir en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia era quien había puesto a los monarcas. Había que quitar a la iglesia también y sus creencias, porque era parte del esfuerzo liberador. ¿Quién tiene razón o no? Eso no es algo que le compete a la historia juzgar. Eso le toca a otro tipo de disciplinas humanas, como la antropología, la filosofía, la ética. Pero aquí en particular la historia nos quiere decir qué intentó cada grupo, y los liberales intentaban tener un gobierno de la gente, pero la gente no estaba preparada para tener recursos porque no los tenía, por lo tanto no podían ser los gobernantes económicos. Bueno, en ese sentido los liberales eran encarnados por gente del pueblo pobre, gente del pueblo pobre pero no miserable, no gente que vivía de campesino o de esclavo en una hacienda, no, una persona que tenía estudios pero que no podía tener poder porque no le venía de Dios a través del monarca en la época anterior y porque no lo había acumulado durante su vida. Ese es el intento. Ellos intentaron convertirse en los nuevos gobernantes y de ahí surge un grupo que nosotros vamos a conocer como los liberales, y estos liberales eventualmente quisieron hacerse de poder económico también.